Hola amigos, les traigo la historia de un pistolero solitario, con más enemigos caídos que amistades verdaderas, quien se topa con una misteriosa mujer al borde de la muerte en la nieve. Acompáñenme en esta aventura, donde nuestro protagonista descubrirá que esta dama le traerá algo más peligroso que las balas, una razón para seguir viviendo. Cuando el pasado los encuentre, deberán decidir si escapar juntos o enfrentar sus demonios. Pero antes de sumergirnos en esta historia, no olvides suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás siguiendo para descubrir juntos el desenlace de esta historia de redención y pólvora. Territorio de Guajom en invierno de 1883. La nieve descendía silenciosamente como cenizas sobre las vastas llanuras de Moss Creek. El viento azotaba despiadadamente entre los árboles desnudos, sin misericordia ni calidez, solo la cruel respiración del invierno. El letrero de madera en la estación de diligencias se mecía sobre un banco semisepultado, y a su lado, parcialmente cubierta de nieve, yacía una figura inmóvil. Elías Marcus había visto demasiadas veces el rostro de la muerte, como para equivocarse ahora. Descendió de su caballo con cautela, la nieve crujiendo bajo sus botas, su revólver enfundado pero siempre al alcance. Se aproximó al cuerpo pequeño, desfallecido, vulnerable. Una mujer. Se inclinó y limpió la nieve de sus mejillas con el dorso de su guante de cuero. Su piel estaba helada, sus labios de un azul mortecino. Pero allí, bajo el silencio, persistía un débil aliento. «Señorita, ¿puede oírme?», preguntó con voz grave, áspera por el desuso. Ella emitió un suave gemido sin responder. Su mandíbula se tensó. Era joven, apenas en sus 22. Su vestido era ligero, de confección citadina, inadecuado para las tormentas montañosas. Aferraba un bolso gastado, húmedo por la nieve derretida. Elías observó el cielo. La tormenta aún no había mostrado su verdadera furia, pero lo haría. Y cuando eso sucediera, esta parada se convertiría en una sepultura. «Maldita sea», masculló. La levantó con delicadeza, dejando que su cabeza reposara contra su pecho, tan ligera como un remordimiento, pero igual de abrumadora. «¿Me acompañas?», susurró suavemente. Llamó a su caballo con un silbido, aseguró la manta sobre ella y cabalgó con determinación entre los árboles. La cabaña permanecía oculta entre dos sierras heladas, prácticamente invisible a menos que conocieras su ubicación. Elías la había construido así intencionadamente. En el interior el fuego crepitaba mientras lo alimentaba con troncos de pino resinoso. Depositó a la mujer sobre el camastro, la cubrió con todas las mantas de lana que tenía y volvió a comprobar su pulso. Seguía latiendo, aunque débilmente. Encontró una vieja olla de hojalata, puso agua a hervir y preparó un caldo sustancioso con carne seca y zanahorias. Con más cuidado que destreza le administró algunas gotas en la boca usando una cuchara. Ella se movió frunciendo el ceño y Elías retrocedió exhalando aliviado. «Sigue así, pequeña», murmuró. Permaneció en vela toda la noche, escuchando cómo el viento arañaba el tejado con sus garras invisibles. Amaneció cuando ella finalmente despertó. El miedo se manifestó antes que sus palabras. Sus ojos se abrieron de golpe, sus manos aferrándose a las sábanas desconocidas. «¿Dónde?», susurró. «¿Dónde estoy?». Elías mantuvo la mirada baja. Estaba cortando manzanas deshidratadas en la mesa, su rifle apoyado contra la pared a su alcance. «Estás en mi cabaña», respondió serenamente. Ella se aferró a la manta con fuerza. «Me trajiste tú, te encontré», corrigió. Su voz tembló. Vas a hacerme daño». Él se levantó lentamente, tomó un cuenco de madera con caldo tibio y lo colocó sobre el taburete junto a ella. «Si esa fuera mi intención, habría dejado que la nieve se encargara», respondió. Sus miradas se cruzaron por primera vez. Los ojos de ella eran verdes penetrantes a pesar del cansancio. Los suyos permanecían grises, indescifrables. El tipo de ojos que habían contemplado la muerte sin pestañear. Ella no tocó el caldo. «¿Has comido algo?», preguntó él. «Todavía no». «Me llamo Grace», respondió ella con voz temblorosa. «Grace Dawson. Soy enfermera». Se suponía que debía tomar la diligencia hacia Waverly, un pueblo a 40 millas al sur. «Hay un puesto médico allí. Creo que perdí el conocimiento». «Así es», confirmó Elías volviendo a la mesa. La diligencia nunca llegó a su destino. Las huellas terminan a 1 milla de aquí. No indagó sobre sus motivos para viajar. No preguntó por su familia. Nunca lo hacía con los forasteros. Las preguntas conducían a historias
y las historias creaban lazos. Grace lo observaba sin decir palabra. Su cabaña era modesta pero digna. En los estantes había libros manuales de medicina militar y una Biblia gastada por el uso. Una lámpara pendía de una de las vigas. Cerca de la chimenea, bajo un metanfetamina cubierto de polvo, había un retrato. Una mujer de cabello oscuro seria. A su lado, un Elías más joven con una vitalidad en sus ojos que ahora parecía extinta. «No eres granjero», observó ella. No respondió él. «Fuiste militar». Él la miró entonces, y algo se agitó en su mirada. «Lo fui», admitió. Se dirigió a la puerta y se colocó el abrigo. «Come. Descansa. Iré por más leña». Al verlo salir, Grace contempló la puerta cerrándose. El silencio era espeso, pero ya no vacío. Su intuición le decía que él no era un hombre ordinario. Y algo en su mirada antes de marcharse revelaba que él no consideraba sus acciones como meritorias. No fue bondad, sino necesidad. Grace se recuperó paulatinamente, nunca en soledad. Cada amanecer al despertar encontraba el fuego ardiendo. Un nuevo leño había sido añadido al alba, y siempre había una manta doblada junto a su lecho, por si sentía frío. En la mesa un cuenco con avena o carne seca la esperaba. Nunca mencionaban el pasado, simplemente existía como una sombra silenciosa. Elías mantenía su distancia, como si acercarse demasiado pudiera despertar memorias que prefería mantener enterradas en lo más profundo de su ser. Apenas pronunciaba palabra a menos que fuera necesario. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves y concisas, pero sus acciones meticulosas y silenciosas hablaban por sí mismas. Cambiaba sus vendajes con manos ásperas pero gentiles. Dejaba una taza de té en el alféizar donde los rayos del sol matutino se filtraban. Una noche, cuando ella se quedó dormida leyendo junto al fuego, despertó arropada hasta el mentón, aunque él ya no estaba presente. Grace comenzó a estudiarlo no con desconfianza, sino movida por genuina curiosidad. La cabaña guardaba secretos que él no estaba dispuesto a revelar. En el estante junto a la entrada reposaba una colección de libros antiguos con páginas amarillentas, textos de medicina militar, manuales anatómicos y un tomo sobre cirugía de campo con manchas rojizas en las esquinas. Lo examinó un día mientras él cortaba leña en el exterior. Su nombre aparecía inscrito en la primera página: Marcus, capitán, División Médica del Ejército de Estados Unidos. Posteriormente descubrió una pequeña caja de madera oculta bajo la cama. No se atrevió a abrirla, al menos no todavía, pero volvió a contemplar la fotografía. Notó que había sido movida ligeramente desde su llegada. Una mujer aproximadamente de 30 años, rasgos definidos, distinguida incluso en su inmovilidad. Parecía alguien que jamás se dejó vencer por el desorden. Una tarde, mientras Elías tallaba un trozo de pino, Grace finalmente preguntó: «¿Quién es ella?». Su mano se detuvo. El cuchillo quedó inmóvil por un momento. Mi esposa respondió escuetamente. «¿Qué sucedió?». Continuó tallando. «Falleció aquí». No aclaró. Mucho antes de llegar a este lugar. No dijo más. Al día siguiente la fotografía había desaparecido del estante. Grace recuperó suficientes fuerzas para acompañarlo al exterior hacia la tercera semana. La nieve se había cristalizado y los árboles crujían bajo su peso. Se cubrió con un abrigo demasiado holgado, siguiendo los pasos de Elías mientras éste inspeccionaba las trampas colocadas el día previo. «Fuiste militar», comentó ella. «Sí», médico, confirmó él. «Presencié más derramamiento de sangre que intercambio de balas». «¿Por qué lo abandonaste?». Esta vez se detuvo, girándose para encararla. «Hubo un hombre. Portaba el mismo uniforme que yo. Hicimos un juramento sagrado, pero él lo traicionó. Vendió a una familia de niños apaches por una recompensa». Lo relataba entre risas durante la cena, como si fuera una anécdota divertida. Grace sintió un nudo en la garganta. «Lo reporté», continuó Elías, «a mis superiores. Lo encubrieron. Dijeron que yo era el problemático. Así que durante la siguiente guardia lo encontré ebrio fuera del campamento. Le disparé directamente al ojo. Su mirada se perdió entre los árboles. No me arrepiento, pero después de eso no pude seguir portando la placa fingiendo ser uno de ellos». Continuaron caminando en silencio. Esa noche, mientras el viento azotaba las paredes, Grace se acurrucó junto al fuego contemplando el baile de las llamas. «Creo», susurró, «que eres más bondadoso de lo que quieres reconocer». Elías, quien limpiaba un rifle en la mesa, alzó la mirada. «No soy bondadoso. Me salvaste la vida», negó con la cabeza. «Cualquiera lo habría hecho». «No», replicó ella. «No cualquiera.
Siguió un largo silencio. Después preguntó: «¿Me salvaste por remordimiento por él, por tu esposa?» Él evitó mirarla. En su lugar contempló la ventana donde los copos de nieve comenzaban a caer nuevamente suaves como suspiros. «No», respondió. «Te salvé porque de no hacerlo no quedaría en mí nada digno de salvación». Grace guardó silencio. Pero en ese instante comprendió que aquel hombre no temía a la muerte. Temía perder su humanidad. Y al salvarla a ella, una desconocida había evitado cruzar ese límite. Lo observó, verdaderamente lo observó, y allí tras el gris pétreo de su mirada, algo se quebró. No estaba roto, pero sí expuesto. «Quizás no», murmuró él. Dejó el trapo a un lado y se limpió las manos con cuidado. «Preparé café». Grace esbozó una sonrisa. «Esa es la mentira más dulce que he escuchado en mucho tiempo». Y por primera vez desde su llegada lo escuchó reír. Un sonido profundo, oxidado pero auténtico. La nieve caía sin cesar en el exterior, pero dentro de la cabaña, entre el humo, la madera y la luz del fuego, dos almas se acercaban sin necesidad de contacto físico. A veces, sobrevivir no se trataba de aquello de lo que escapabas, sino de quién permanecía a tu lado después. Los días transcurrían difuminados entre el resplandor de las llamas y la escarcha. La nieve en el exterior se acumulaba cada vez más. Sin embargo, dentro de la cabaña, algo comenzaba a derretirse lentamente. La fortaleza de Grace retornaba gradualmente. Con ella llegó la risa inicialmente tímida, como el murmullo del viento entre las agujas de los pinos, después más cálida y frecuente. Una mañana quemó el tocino y masculló maldiciones. Elías la observó desde la pila de leña con una leve sonrisa. «Podría ser peor», comentó. «Podrían ser frijoles otra vez». Ella puso los ojos en blanco. «Si me sirves frijoles 3 veces seguidas me rebelaré. Inténtalo si quieres. No me provoques. Tengo un cucharón y ningún escrúpulo». Él soltó una risa áspera y suave mientras negaba con la cabeza. Fue entonces cuando ella notó cómo su sonrisa siempre se desvanecía demasiado rápido, como si fuera algo en lo que no confiara lo suficiente. Los días eran sencillos. Las tareas rutinarias: reparar el techo, cortar leña, sellar las ventanas con musgo y trapos viejos. Pero la simplicidad trajo su propio ritmo, y en ese compás se acercaban más sin llegar a encontrarse completamente, pero siempre orbitando el uno alrededor del otro. Una tarde Grace descubrió una caja de hojalata escondida detrás de la chimenea. No estaba oculta, pero tampoco expuesta a simple vista. La abrió con delicadeza. En su interior descansaban cartas, algunas de carácter oficial, otras desgarradas, todas ellas marcadas por el paso inexorable del tiempo y la humedad. Una de ellas llevaba el nombre de Elías. No se atrevió a leerla, simplemente la sostuvo sus dedos temblorosos, rozando la tinta que había sobrevivido a quien la escribió. Cuando él regresó con el abrigo cubierto de viento y la barba escarchada, se la mostró en silencio. Él asintió, tomó asiento junto al fuego, y después de un prolongado silencio comenzó. «Era de mi hermano», reveló. «Tomás». Grace se acomodó cerca manteniendo una distancia prudente. «Era el menor», prosiguió Elías. «Más brillante, más capaz, no merecía terminar en un sitio así». Se inclinó hacia el fuego alimentando las llamas. «Hace 4 años perseguíamos a unos cazarrecompensas por Arizona. Secuestraban mujeres mezcalero apaches para venderlas al otro lado de la frontera. Tomás encontró a una pequeña, apenas quinceañera escondida en un cañón. Hizo una pausa. El fuego crepitó. Grace notó cómo tensaba la mandíbula. Le dispararon por la espalda mientras intentaba rescatarla. Lo llamaron justicia. El silencio volvió a reinar. «¿Qué fue de la niña?», susurró ella. «Nunca lo supe», respondió él con voz quebrada. «Pero enterré a Tomás con un fragmento de su collar». Grace observó por primera vez la cadena que pendía del cuello de Elías. Delgada, desgastada, ajena a él. Murió haciendo lo único que tenía verdadero significado, reflexionó Elías. Proteger a quien estaba desamparado. Los ojos de Grace se humedecieron no por lo trágico del relato, sino porque veía cómo esa historia había moldeado al hombre junto a ella, grabada en sus huesos, enterrada bajo años de silencio. Esa noche fregó los platos con más lentitud que de costumbre. Elías reparaba una grieta en su bota junto a la puerta. No intercambiaron palabras, pero cuando sus manos se encontraron al alcanzar la misma lata, ninguno se apartó. El viento regresó a huir aquella noche. En la quietud posterior a la medianoche,
Elías despertó sobresaltado por un sonido que no había escuchado desde los tiempos de guerra, gemidos tenues y angustiosos. Atravesó la habitación en 2 zancadas. Grace yacía empapada en sudor, su rostro una paradoja de palidez y ardor. Al tocar su frente la encontró abrasadora. Actuó con presteza. Reunió agua, paños limpios y acercó el catre hacia el fuego. Ella temblaba bajo todas las mantas disponibles. Grace pronunció con voz serena pero firme: «No te rindas». Sus párpados se entreabrieron revelando una mirada perdida. «Ember, siento tanto frío», murmuró. Él presionó el paño contra su cuello, sintiendo un nudo en la garganta. «La fiebre te consume». Sus párpados descendieron pesadamente. Su respiración era irregular. «Si he de morir, no permitas que sea en soledad». Aquellas palabras lo atravesaron como un proyectil. Elías se acomodó junto a ella envolviendo su mano entre las suyas. Aunque húmeda y débil, aún latía tenuemente con vida. Su respuesta emergió quebrada y áspera, como si hubiera guardado la verdad durante años. «Nadie merece partir en soledad», afirmó. «Y tú no lo harás». Permaneció así hasta el alba, sosteniendo su mano, renovando los paños, susurrando palabras que ella olvidaría. Pero él las atesoraría, pues esa noche algo se transformó en su interior. No fue un derrumbe, sino una liberación. Por primera vez en años, Elías Marcus eligió la compañía. Y Grace D. Hobson, incluso en su estado febril, lo percibió como una caricia en su corazón. El deshielo comenzó como un murmullo. Los carámbanos menguaban. La nieve retrocedía. Pequeños riachuelos serpenteaban por la ladera. Y bajo el manto blanco, la tierra recobraba su aliento. Aunque la primavera tardaría semanas en llegar, su promesa ya flotaba en el aire. Grace contemplaba el valle distante una mañana desde el borde del claro. «Necesito volver al pueblo», susurró, su aliento formando volutas en el aire gélido. «Me estarán esperando». Elías permanecía detrás de ella, brazos cruzados, su expresión indescifrable. «No estás preparada», sentenció él. «Ya no soy la misma de antes. Pero el mundo sigue siendo frágil». Se giró para confrontarlo, el ceño fruncido. «No te corresponde decidir eso». Él guardó silencio. Simplemente desvió la mirada hacia el bosque, hacia algo que ella no alcanzaba a distinguir. Esa noche Elías se dedicó a afilar su cuchillo bajo la luz mortecina de la lámpara. El sonido rítmico del acero contra la crack resonaba como un pulso dentro de la pequeña cabaña. Grace leía junto al fuego, aunque sus ojos se desviaban más hacia él que hacia las páginas. Lo percibía. La tensión. El peso que había vuelto a asentarse sobre sus hombros. Él escuchaba no a ella, sino a algo más. De pronto se incorporó silencioso como una sombra, tomó su rifle y se deslizó por la puerta. Grace lo siguió al exterior. La noche era más gélida de lo habitual. Elías se arrodilló cerca del límite del bosque, sus dedos rozando algo en la nieve. Rastros. Se incorporó despacio, sus músculos tensos bajo el abrigo. «¿Qué has encontrado?», inquirió Grace. La miró y por un instante el reflejo del fuego en sus ojos se extinguió. «Huellas», respondió. «Recientes». El corazón de ella se estremeció. Podría ser un cazador. No. La pisada es diferente. Demasiado profunda. Demasiado intencional. Observó la cabaña, luego las montañas. «Me han localizado», murmuró. No añadió más. Simplemente regresó a la cabaña como si una tormenta invisible lo persiguiera. Grace no logró conciliar el sueño esa noche. Permaneció alerta, escuchando el viento golpear contra la madera, su mirada fija en el techo. Entonces lo escuchó, una voz queda agotada. Se deslizó descalza sobre el suelo con pasos sigilosos y medidos. En la habitación contigua, Elías permanecía de espaldas a la entrada, susurrando palabras al vacío. «No puedo permitir que muera», murmuraba con voz apenas audible. «No de nuevo. No como Ana». Grace se paralizó en su sitio. Los hombros de Elías se movían rítmicamente. Su voz se suavizó aún más, como si dialogara con un espectro. «Se suponía que estaría protegida aquí, pero vinieron de todas formas por mi imprudencia, por creer que podía huir». Su voz se quebró. «La sepulté en suelo texano con sus restos aún impregnados en mis manos». Grace ahogó un gemido. «Grace, ella no es Ana», pronunció. «No lo es, pero que Dios me ampare. Podría ser la única persona que me ha mirado sin ver el mal en mí». Inclinó la cabeza. «Y si vienen por ella, entregaré mi vida antes que permitir que me la arrebaten». El silencio posterior fue pesado, doloroso. Grace retrocedió sigilosamente antes de ser descubierta.
Regresó a su lecho junto al fuego. Permaneció desvelada con el pulso acelerado no por temor sino por la revelación de lo escuchado. No solo había perdido a su compañera, había perdido la confianza en sí mismo. Y ahora con ella presente esa confianza, renacía débil temblorosa luchando por mantenerse viva. Al amanecer Elías preparó sus pertrechos sin explicación alguna. ¿Hacia dónde te diriges?, indagó Grace. A cazar, respondió. Observó su rifle, la soga, el pequeño recipiente de sal, el revólver en su cintura. ¿Es eso cierto? Él vaciló. No. Se posicionó frente a él. Entonces revélame la verdad. Su mirada se clavó en ella. Por un instante pareció el mismo hombre distante y frío del principio, pero gradualmente cedió. Hay alguien, confesó. Es Ramacrae, un cazarrecompensas. Me persigue desde hace 2 años. Tiene sus motivos. Yo se los proporcioné. Ana, musitó ella. Él asintió. Me encontró una vez en el pasado. Le perdoné la vida. Elías dirigió su mirada hacia la espesura del bosque. No creo que haya venido a mostrar misericordia. Grace sintió un escalofrío mientras sus manos temblaban sin control. ¿Piensas que nos encontrará aquí? Estoy seguro. Entonces iré contigo. No. Has perdido el derecho a tomar esa decisión. El silencio se extendió entre ambos. Luego Elías avanzó un paso rozando con delicadeza un mechón rebelde de su rostro. Te rescaté de la muerte blanca, susurró. No dejaré que el camino te sepulte ahora. Ella mantuvo su mirada inquebrantable. Entonces no me conviertas en un espectro antes de mi partida. Bajo un cielo plomizo, Elías preparó el caballo. El silencio reinó aquella mañana. Grace permaneció en el umbral de la cabaña, abrazándose a sí misma, observando mientras él guardaba provisiones, carne seca, agua, la brújula del estante. ¿Cuál es nuestro destino?, preguntó, aunque intuía la respuesta. South Ridge, respondió. Existe una ruta hacia Black Hollow. Desde allí, Wabeli está a un día. La miró con severidad. Estarás protegida. Grace se aproximó. ¿Y tú? Elías ajustó la montura. Estaré donde deba estar. La ayudó a subir. Ella no protestó. Todavía no. Pero su mutismo pesaba más que cualquier objeción. Cabalgaron entre árboles nevados, atravesando claros silenciosos y riachuelos semicongelados. El mundo seguía adormecido por el invierno y él también. No fue hasta que alcanzaron la colina cuando todo cambió. Elías detuvo su caballo y descendió primero. Grace lo siguió sin comprender el motivo hasta que divisó las piedras diminutas dispuestas meticulosamente. Un círculo de ramas de pino las rodeaba. La nieve se deslizaba con pereza sobre el montículo, suavizando sus contornos pero sin eliminar su significado. Bajó del caballo. «Aquí descansa ella», murmuró. Elías permaneció en silencio. Se arrodilló retirando la nieve de la cruz. Una cruz sencilla de madera sin inscripción, solo una fecha. 4 años en el pasado. Enterré a Ana en este lugar porque era un sitio sereno, explicó. Y ella merecía encontrar la paz, aunque llegara demasiado tarde. La voz de Grace apenas se escuchaba. ¿La amaste? Sí. ¿Todavía? Elevó la mirada al cielo antes de volver a la tumba. No sé si el amor realmente se desvanece, pero deja de ser suficiente para mantener a alguien con vida. Se incorporó despacio, sacudiendo sus manos contra el abrigo. No busco tu perdón, Grace. Te estoy liberando. No tienes que cargar con lo que yo no puedo abandonar. Ella avanzó hacia él con ojos encendidos. ¿Piensas que temo a tu pasado? No, respondió. Pues deberías, porque no permanece enterrado. Y no puedo seguir perdiendo personas por creer que podía huir de quien fui. Grace observó la tumba, la tierra helada, la verdad que flotaba entre ellos con la brisa. No necesitas enterrar a nadie más, susurró. Elías la miró con la mandíbula tensa. No permitiré que seas el precio de mis errores. Sin más palabras volvió a montar. Le extendió la mano. Grace la contempló. Luego miró el camino por donde habían llegado. Y tomó su decisión. No. Elías parpadeó. ¿Qué? Ella se apartó del caballo. No me marcho. No lo entiendes. Sí entiendo, replicó elevando la voz. Más de lo que imaginas. Comprendo que el miedo levanta barreras, pero también conozco lo que significa sobrevivir a lo inevitable. Y esto es mi elección. Estás equivocándote. No, murmuró ella. Por primera vez no lo estoy. Se acercó hacia él,
Posó su mano sobre la suya que aún descansaba en la silla del caballo. Elijo permanecer aquí, no por ti, sino porque me niego a partir sin haber experimentado el amor verdadero. El silencio los envolvió. Un halcón lanzó su grito desde las alturas. Elías la contempló sintiendo algo quebrarse dentro de él. No es derrota, es libertad. «Te quedarías», pronunció casi para sí mismo, consciente del futuro. «Prefiero enfrentar lo que viene junto a alguien que ha perdido todo, y aún así, elige mantenerse firme». Él entrelazó sus dedos con los de ella con delicadeza, con devoción. Y por primera vez, no la dejó ir. Permanecieron inmóviles en aquella colina entre una tumba y un nuevo amanecer. La nieve comenzó a caer nuevamente no con amargura, sino como una bendición silenciosa. La nieve se intensificaba esa mañana. El aire era penetrante, afilado, impregnado de una quietud antinatural. Grace despertó primero su aliento formando nubes antes de abrir los ojos. «Elías», susurró. Él ya estaba erguido sosteniendo el rifle con la mirada clavada en la línea de árboles más allá de la ventana. «Están aquí», dijo. Ella se colocó a su lado. A través del metanfetamina escarchado, siluetas oscuras se movían entre los árboles. No eran lobos ni vagabundos. Eran hombres. 3, portando rifles. Uno montado sobre un caballo gris pálido, inconfundible incluso a la distancia. Ezra McCrae. Gabán largo, sombrero negro, una cicatriz atravesando su rostro como un relámpago congelado en carne. Elías se alejó de la ventana y le entregó una pequeña bolsa. «¿Qué es esto?», preguntó Grace. «Pólvora antigua. Es inestable, pero si la colocas junto al muro de raíces detrás de la cabaña, podría darnos tiempo». Ella parpadeó. «¿Quieres que prepare una detonación?» «Quiero que vivas», respondió él con firmeza. «Dijiste que habías elegido esto, así que ahora elige». Se marchó antes de que ella pudiera protestar. La nieve lo envolvió como un manto blanco. McCrae aguardaba en el claro, sus botas ancladas al suelo como pilares de hierro, el rifle descansando sobre su hombro. Los 3 hombres que lo acompañaban se dispersaron estratégicamente. El silencio reinaba. Elías emergió a la vista, su arma en la funda. «Esto acaba hoy», declaró McCrae, su voz áspera como piedras rozando contra granito. «Que así sea entonces», contestó Elías. McCrae hizo una señal a sus hombres. «Sabes que la recompensa sigue en pie, un hombre de tu calibre. Podríamos llevarte de vuelta a Texas y aún nos sobraría para buen whisky». Los ojos de Elías se estrecharon. «Ana está bajo tierra porque me convertiste en tu presa», pronunció. «No permitiré que ella corra la misma suerte». McCrae escupió sobre la nieve. «Entonces dispara, Marcos». Elías actuó sin vacilación. Su revólver se alzó antes de que el eco de la voz de McCrae se extinguiera, pero no superó la velocidad de la primera bala. Silbó rozando su hombro, rasgando su abrigo. Respondió con 2 detonaciones. McCrae se refugió tras un tronco dirigiendo a sus hombres. «¿Nos escuchas?» OZEK Radio. Historias que cautivan. En el interior de la cabaña, Grace se movía velozmente. Vertió el polvo negro en un recipiente, lo aseguró con un trapo. Preparó una chispa de pedernal junto al muro de raíces, siguiendo las instrucciones de Elías. En el exterior las detonaciones resonaban. La corteza de los árboles se astillaba. Uno de los hombres de McCrae se desplomó aullando con las piernas destrozadas. Elías rodó tras una roca para recargar. Sangraba por el costado. No era profundo, no era mortal, pero suficiente para entorpecerlo. Miró hacia la cabaña. Grace susurró. Ella encendió el pedernal. La explosión fue modesta pero intensa. La nieve y la tierra se elevaron por los aires como una cortina blanca y marrón. La detonación sembró el caos entre los hombres de McCrae, forzándolos a retroceder instintivamente. El humo serpenteaba entre los árboles como un espectro ascendente. Elías no desaprovechó el momento. Se abalanzó contra McCrae, embistiéndolo por el flanco con toda su fuerza. Ambos se precipitaron sobre el manto nevado, intercambiando golpes salvajes mientras sus botas resbalaban sobre la superficie helada. McCrae asestó un puñetazo demoledor. Elías escupió sangre, pero respondió con igual ferocidad. El revólver se escapó de sus manos en la refriega. Forcejearon hasta que Elías logró dominar a su adversario, inmovilizándolo con la rodilla sobre su pecho y la mano aprisionando su garganta. Una segunda pistola oculta en su bota presionó amenazante contra el corazón de McCrae. McCrae jadeaba ahogándose en su propia ira.
Hazlo ya, rugió. Conviértete en el monstruo del que tanto huyes. La mano de Elías temblaba visiblemente. En ese instante Grace gritó: «¡Elías!». Él volteó la cabeza. Ella permanecía al borde del claro, su rostro moteado de hollín, y nieve, sus ojos clavados en él. Su mano descendió lentamente. Elías se incorporó con pesadez, respirando entrecortadamente. «Ya no mataré para demostrar que no soy lo que dices», declaró. «No necesito más almas en mi conciencia para sentirme completo». Contempló a Macrae. «No la conservaré mediante más muertes. Solo necesito que viva». Macrae lo miró desde el suelo, su pecho agitándose violentamente. «La próxima vez no fallaré». Elías retrocedió. «No habrá próxima vez». Los hombres supervivientes huyeron. Macrae los siguió cojeando con las costillas magulladas y el orgullo más lastimado que su cuerpo. Grace corrió hacia Elías. Él se desplomó de rodillas, no por debilidad, sino por alivio. Ella lo envolvió en sus brazos, sosteniéndolo allí, sobre la nieve teñida de sangre. Habían elegido el amor, y por primera vez, la muerte decidió dejarlos pasar. La primavera florecía en ST2, pero Grace sentía frío. Estaba sentada junto a la ventana de su vieja habitación, observando los barcos de vapor surcar las turbias aguas del Mississippi, mientras la gente deambulaba por calles iluminadas con faroles de gas y ambiciones pulidas. Debería sentirse protegida. Sin embargo, se sentía extrañamente distante. La clínica médica le había propuesto un puesto permanente. Sábanas inmaculadas, corredores de mármol reluciente, pacientes que pronunciaban por favor y gracias incluso en sus últimos momentos. Pero las noches resonaban con un silencio que le resultaba ajeno. Extrañaba el crujir de la madera bajo el peso de la nieve, la respiración azulada en la penumbra, el calor del fuego que calentaba más que sus manos. Después de 14 días preparó una mochila. Guardó su estetoscopio, sus desgastados manuales de anatomía, un frasco nuevo de quinina, y oculto en el fondo del forro, el anillo de plata que perteneció a su madre. Partió sin despedidas. Tomó un carruaje rumbo al norte, y cuando los caminos se desvanecieron, continuó a pie. La nieve se derretía en parches por la ladera, dejando al descubierto musgo, agujas de pino y memorias enterradas. Grace alcanzó la última colina justo cuando las nubes se dispersaban. En el valle, la cabaña permanecía intacta como esperándola. Elías estaba en el claro, martillo en mano, reconstruyendo el establo. Se detuvo al escuchar sus pasos sobre las hojas secas, quedándose inmóvil. Ella mantenía la postura erguida, los hombros firmes, el cabello recogido bajo una cofia que el viento insistía en agitar. «¿Me quieres todavía aquí?», preguntó con voz serena. No respondió con palabras. Soltó el martillo y corrió hacia ella. La envolvió en sus brazos como si temiera que se desvaneciera al parpadear. Enterró su rostro en su cuello, respirando entrecortadamente, como si hubiera contenido el aliento desde su partida. Ella lo abrazó también, temblando no por el frío, sino por el peso que finalmente abandonaba su pecho. «Pensé en escribirte», susurró. Pero no quería preguntar. Quería decidir. Él se apartó ligeramente, acunando su rostro entre sus manos. «¿Y qué decidiste?». Ella extendió su mano, revelando un anillo de plata en su palma. «En la ciudad era una enfermera», murmuró. «Pero aquí, en este lugar, soy simplemente yo misma. Y si todavía me amas, Elías Marcus, deseo construir algo más significativo que una simple cabaña». Su voz sonaba ronca por la emoción. «Más que una cabaña. Un verdadero hogar», respondió ella. «Contigo». Hizo una pausa con los ojos resplandecientes. «Y con el bebé que esperamos». Él se quedó completamente paralizado. Grace posó suavemente su mano sobre su vientre. «Es muy reciente, pero estoy segura». Él la contempló sin pestañear, conteniendo la respiración. De repente sus rodillas flaquearon levemente, como si la intensidad de la felicidad pesara más que cualquier tristeza. «¿Estás completamente segura?». Ella asintió. Y en su mirada algo se transformó. Miles de pesares retrocedieron lo suficiente para dar paso a un nuevo comienzo. La besó, delicadamente, con devoción, como una plegaria susurrada ante una segunda oportunidad. Los días se convirtieron en semanas. Ampliaron la cabaña con una nueva sección, instalando 2 ventanas y colocando una mecedora que ella descubrió en la trastienda del almacén. Elías pintó la puerta de un intenso color rojo. Él decía que parecía una extravagancia. Ella insistía en que era un símbolo de vida.
estableció una pequeña clínica atendiendo a cazadores y familias dispersas por el valle. Acudían no solo por atención médica, sino por la serenidad que encontraban en su voz en aquel hogar que siempre emanaba aromas de pino y pan recién horneado. Elías rara vez mencionaba su pasado, pero ocasionalmente al atardecer contemplaba una carta o un collar roto en silencio. Grace se sentaba junto a él, su mano sobre su rodilla, y su silencio expresaba más que cualquier palabra de consuelo. No persiguieron al mundo. Eligieron su lugar en él. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras la cresta occidental, Elías permanecía en el porche abrazando a Grace, cuyo vientre comenzaba a mostrar los primeros signos de su embarazo. El aire era puro y vigorizante mientras el cielo se teñía de tonos ardientes que se fundían con matices de lavanda. La nieve persistía en las cumbres de las montañas, pero aquí en el valle la primavera había reclamado finalmente su dominio, y ellos también habían encontrado su lugar. En este mundo donde los hombres se veían forzados a matar para sobrevivir, amar se convertía en el acto más arriesgado posible. Pero elegir amar significaba trascender las propias cicatrices, y al decidir permanecer, se construía algo que ni el más oscuro pasado podía destruir. Una vez dije, sígueme. Ahora caminamos juntos hacia donde el amor se atreva a existir. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, si te ha recordado que el amor puede brotar incluso en los parajes más gélidos, y que algunas almas están destinadas a encontrarse sin importar la sangre derramada, la distancia o el pasado, no te alejes todavía. Suscríbete a OCK Radio, donde cada semana compartimos romances y aventuras inolvidables del indómito oeste. Relatos de miradas prohibidas, corazones inquebrantables, pólvora encendida, represalia, justicia, y ese amor que renueva la fe. Porque allá fuera donde las balas erraban su objetivo, los corazones nunca fallaban. En pantalla te comparto dos de mis historias más especiales, auténticas máquinas del tiempo que te transportarán a otra época. Un abrazo fraternal y muchas bendiciones.